Los sueños. Sin duda una necesidad básica del organismo humano. En donde se nos permite tener una experiencia agradable en donde nuestras fantasías y nuestros deseos más grandes se hacen realidad. Es tan agradable la experiencia, que hasta llega a haber gente que no desea despertar de aquellos maravillosos sueños. Pero lamentablemente no podemos decir lo mismo sobre las pesadillas. En aquellos sueños, se suelen manifestarse nuestros peores miedos, sin ninguna misericordia. Pero a pesar de lo muy terrible que llega a ser eso, es algo natural, que forma parte de nuestras vidas. Esas experiencias están siempre presentes en todo, desde los videojuegos, películas, hasta en las series animadas. Pero ¿qué pasaría, si en las caricaturas cuando los personajes llegan a tener una pesadilla, estas últimas terminan siendo tan aterradoras, que no solo llegan a aterrar a los personajes que sufren esa pesadilla, sino que también a nosotros, los espectadores? Así que en este mismo video, hablaremos sobre las pesadillas más aterradoras en series animadas. Antes de comenzar, solo vengo a aclarar que este video no pretende ser un top, sino más bien, todas las pesadillas que hablaré, será de manera aleatoria. Ya aclarado con esto, que empiece el video. Saint Seiya, o mejor conocido en esta parte del mundo como los Caballeros del Zodíaco, sin duda fue uno de los animes más vistos por allá en la década de los 90, siendo todo un clásico en el mundo del anime. Es muy recordada por sus batallas épicas, sus personajes increíbles, su excelente banda sonora, etc. Pero tampoco se puede olvidar los momentos más espeluznantes que la serie ha llegado a tener. Sobre esas escenas, casi la mayoría de los fans recuerdan las más conocidas, como esa escena de la madre de Yoga con su horrible apariencia demacrada, o aquella escena cuando Ikki es decapitado en la cuarta película de la franquicia. Pero muy poco se llega a hablar de aquella escena sobre la pesadilla de Seiya en el episodio número 10 del anime clásico. La trama consiste en que después de todo lo ocurrido sobre la confrontación que tuvieron los protagonistas con los Caballeros Negros por recuperar la armadura dorada de Sagitario, Shiryu, uno de los personajes principales, emprende un viaje para reparar las armaduras de Pegaso y Dragón. Cuando finalmente llega a su destino, se encuentra con Mu, un alquimista, que es uno de los pocos personajes de la serie quien puede reparar las armaduras. Al final terminaron por informar a Shiryu que para reparar las armaduras este último tenía que sacrificar su propia vida. Esta escena llega a ser incluso hasta sospechosa, ya que para ese entonces no se sabía si Mu era una persona de confianza o no. También cabría la posibilidad de que él fuese un lobo disfrazado de cordero, que pretende ser buena persona para convencer a sus invitados en tomar la decisión en sacrificar sus vidas, para que después este termine por revelar sus verdaderas intenciones y asesine sin piedad a sus víctimas, para reparar las armaduras. En la siguiente escena, Shiryu, al fin toma la decisión de sacrificar su propia vida para poder reparar las armaduras. Pero en ese mismo instante termina por ocurrir lo dicho hace un momento, Mu termina por mostrar sus verdaderas intenciones para terminar por acabar asesinando a Shiryu. Al final todo resultó ser una pesadilla de Seiya, que últimamente había estado teniendo horribles pesadillas sobre cómo Shiryu moría de horribles maneras. Esta pesadilla no llega a ser tan aterradora a comparación con las demás, pero sí que les sacó un gran susto a mucha gente. Antes de hablar de la siguiente, quiero contar un dato sobre esa escena. Toda esa pesadilla de Seiya que acabamos de ver, solamente fue una censura de la adaptación animada, ya que en el manga, dicha escena resultó ser muy perturbadora. En el manga aquella pesadilla transcurre igual, solo que con una diferencia brutal. En donde se puede ver a Shiryu siendo decapitado, para después terminar de usar su sangre para bañar las armaduras de Dragón y Pegaso. No sé qué decir sobre esa escena. Lo único que se me viene a la mente, es que Kurumada, el autor de Saint Seiya, era un tanto sádico, ya que siempre le encantaba dibujar escenas sobre personajes siendo descuartizados en su obra. Pero en fin, pasemos a hablar del siguiente mal sueño.
aunque muera aquí, mi alma quedará depositada para siempre en tu corazón y te ayudará en el combate contra las fuerzas de los Caballeros Negros. ¡Muere entonces! Oh no, otra vez la terrible pesadilla. Hace semanas que sueño que Shiro muere en medio de horribles sufrimientos. Sigo sin noticias de él. Todos sabemos que un show más, no tiene casi nada de este tipo de escenas, sobre personajes teniendo una pesadilla terrible, ya que casi la mayoría que tiene esta serie, terminan siendo material de risa. Pero sí existe una excepción. Y es la cual vamos a hablar, y es sobre la pesadilla de Skips, en el episodio Les 3. La trama consiste en cómo Skips empieza a sufrir un abuso constante de todos sus amigos, en donde no paran en exigirle ayuda en cualquier cosa. Más adelante en el episodio, este último llega a desarrollar estrés. Fue uno tan severo que incluso por órdenes médicas, le piden a Skips que deje de trabajar por un tiempo y que mejor descanse. Al final Skips termina por obedecer a Benson, y decide tomar una siesta para relajarse de todo el estrés que su cuerpo estaba acumulando. Pero para su mala suerte, el sueño que tendría no sería nada reparador. Todo comienza con Skips cayendo a un parque de juegos con un ambiente sombrío y siniestro, en donde le terminan por regalar una camisa con rayas negras, y que más adelante se termina encontrando con versiones espeluznantes de todos sus amigos. Toda esta situación acabaría con una escena de un musculoso horripilante y con una mirada extraña dibujada en su rostro pidiéndole a Skips que tocara una campana. Al haber hecho eso, aquella campana llega a sonar muy fuerte, tanto que el ruido se distorsiona provocándole a Skips un dolor que provenía de su cuerpo, para que después en esa misma escena se llegue a ver que su camisa con rayas negras, se transforma en el mismo estrés, que lo está atormentando incluso cuando se encuentra dormido. Así provocando que Skips termine despertando completamente aterrado. Lo que pienso sobre toda esa escena, es que las únicas partes que encontré aterrador fue la escena de Papaleta y la de Musculoso. Con Papaleta, pues todos sabemos que es uno de los personajes más queridos por toda la comunidad de la serie. Ya que siempre fue un personaje que terminó por ser del agrado de todo mundo. Por su personalidad de ser muy buena onda, y a la vez ser alguien muy inocente. Pero con esta versión de Papaleta vista en la pesadilla de Skips, pues no se siente la misma vibra como el original, con solo verlo a la primera ya da muy mala espina. La parte de Musculoso, siempre la consideré un tanto extraña y a la vez espeluznante. Y si analizamos bien la escena, si al final del episodio se dijo que la manera de curarse era con tocar la campana antiestrés, para que después tengas un combate a muerte con tu propio estrés materializado en forma física, entonces eso quiere decir que en esa misma pesadilla, el estrés de Skips estaba exigiéndole que fuera a buscar la campana antiestrés de una vez para que así él pudiera liberarse, y así acabar con el mismo Skips en aquella batalla a muerte. Este último era consciente de lo peligroso que era ese último recurso, por lo cual intentó todo lo posible por evitarlo, aunque de todas maneras, si Papaleta no hubiera convencido a Skips de ir a buscar la campana antiestrés, de seguro Skips hubiese tenido peores pesadillas donde su estrés lo atormenta de las peores formas, incluso llegándolo a matar a través de esa forma. Sin duda, si estuviera en el lugar de Skips y tuviese un ser aterrador que me atormenta con estrés, incluyendo con pesadillas horribles como esa, simplemente no querrían volver a dormir nunca. Pasemos a hablar de la siguiente. ¡Prueba tu fuerza, hermano! ¡Toca la campana, Skips! ¡Toca la campana!
Bueno, con Flapjack, creo que no necesita mucha presentación. De seguro ya debiste haber escuchado de ella en alguna parte de YouTube donde suelen hablar de lo muy bizarra y a la vez perturbadora que llegó a ser esta serie en su tiempo. No por nada es una de las caricaturas más habladas de varios tops de momentos aterradores en las caricaturas. Pero en fin, si una serie como Flapjack pudo haber sido así, entonces no sería nada descabellado que haya tenido escenas donde el protagonista tiene pesadillas espeluznantes. Algo que me ha llegado a llamar más la atención es que el factor más grande que tenía la serie en el terror, sería cuando cambian el estilo de la animación. A lo que me refiero, es que en esta misma caricatura, solía tener varios momentos en donde solían cambiar la animación tradicional por otra. Como por ejemplo, la cambiaban por una extraña animación en stop motion, con esa estrategia, y al fusionarla con los momentos aterradores, daban como un resultado inquietante a aquellas escenas. Y ese mismo ejemplo veremos con esta escena, sobre la pesadilla que tiene nuestro amigo Flap, en el episodio Barrigita Sonriente. Todo comenzaría con Flap y el Capitán Nudillos saliendo del barril de caramelo, en donde después de conseguir una tonelada de dulces, Nudillos llega a recordar que debe ir a dejar un caramelo a alguna parte de Bahía Tormentosa, en donde en ese mismo lugar se encuentra una escalera muy vieja, y que a su lado hay un misterioso plato. Nudillos se pone a explicar a Flap que al dejar un caramelo en ese mismo lugar, al día siguiente aparecerá un peine, como por arte de magia. Esto último termina por llamar la atención a Flap, preguntando quién es la persona que trae los peines, a lo cual Nudillos le responde que nadie lo sabe, y que ha permanecido como un gran misterio. Ya con todo eso, Flap se dispone a ocultarse en ese mismo lugar, esperando el momento indicado para descubrir quién es la persona que trae los peines. Estaba tan intrigado, que incluso se dispuso a esperar todo el día. Ya en la noche, Flap había quedado muy cansado, pero aún así luchaba para no quedarse dormido, ya que su curiosidad era muy grande. Y es ese mismo momento en que de la nada, la luna empieza a hablar con él. Aquella luna deforme, le cuenta a Flap que conoce una manera en que Flap pueda ver a la persona quien entrega a los peines de manera sencilla. Flap le pide ayuda a la luna, para así poder conocer a la misteriosa persona de los peines, a lo cual este último se lo concede, así Flap termina viajando por los cielos, hasta encontrar una misteriosa casa, en donde se encontraría al fin, con la persona de los peines, a quien tanto quería conocer. En un principio, este sujeto con apariencia del viejo pascuero, resulta ser alguien muy amigable, hasta incluso le llega a regalar a Flap uno de sus peines. Este último le agradeció por aquel regalo, pero en ese mismo momento la expresión de aquel sujeto cambia, pasando a ser de una persona amigable, a una de maldad, hasta incluso sádica. En donde este último le llega a decir a Flap, que ese peine lo necesitará para quitarse los insectos que se pegan a su cuero cabelludo. En ese mismo momento a Flap se le aparecen aquellos insectos que empiezan a invadir toda su cabeza. Mientras que el sujeto de los peines se empieza a reír de pura maldad, mientras le hacen un acercamiento hacia sus dientes, que en realidad son unos peines, que simulan ser colmillos. Así terminando con Flap despertando y demostrando que toda aquella extraña aventura, resultó ser una pesadilla. Sin duda esta estrategia de cambiar la animación, terminaba por ser efectiva, para los momentos aterradores que tenía esta caricatura. Ese tipo de idea que los escritores le daban a la serie, me llegó a recordar a lo que ocurría con Coraje el perro cobarde, aunque ellos usaban una bizarra animación en CGI, que en mi opinión llegaba a ser incluso a ser más espeluznante que en la animación stop motion vista en Flapjack. En fin, vamos con la siguiente. Bien, entonces toma esto, un peine especial solo para ti. ¡Oh! ¡Esto es lo máximo! Lo necesitarás para sacar los insectos de tu cabello. ¿Ah?
Bien, antes de hablar de la última pesadilla que veremos en este video, quiero informarles que en esta parte, nos pondremos a analizar 3 pesadillas más, pero en esta ocasión las 3 siguientes serán analizadas por otra persona, que tenemos como invitado en este video, y no es nada más y nada menos, que Señor Sable. Quien es otro usuario conocido aquí en la plataforma de YouTube, que abajo en la descripción del video dejaré un enlace así a su canal, para que así ustedes puedan seguirlo. Para aquella audiencia que ya le debe al SAT, quienes ya detectamos la lluvia con nuestras rodillas, hubo una serie a mediados de los años 2000, que en mi opinión, fue la única capaz de interesarnos con personajes que son bebés, sin caer en los típicos clichés, de hacerlos con ojos más saltones, y como si le hubieran inyectado fentanilo en la sangre a los personajes. Rugrats, o también conocida como Aventuras en Pañales, nos relataba las aventuras de un grupo de bebés afrontando el mundo con cierta profundidad, como a veces podía lograrse ver en episodios donde Carlitos habla sobre el abandono de su madre tras esta partir del mundo, y el cómo un niño tiene que lidiar con ese dolor. Aunque también podíamos tener momentos bastante aterradores para un niño, aunque ya en adulto es más bien una de esas cosas que dices, como esta mamada llegó a asustarme. Angélica, la niña mayor del grupo, tiene una especie de pesadilla en la cual comienza a tener delirios sobre la posibilidad de tener un nuevo hermano en la familia, y no delirios normales en los cuales piensa que podría dejar de ser la favorita. No, ella tiene delirios con que el niño se terminaría convirtiendo en una especie de bebote gigante, que terminaría comiéndosela. No es broma, literalmente ella imagina al nuevo bebé como un bebote gigante que comienza a crecer y crecer, hasta llegar a tamaño de Godzilla, con una escena de persecución incluida de Angélica usando un automóvil para huir de él, terminando el sueño con ella siendo devorada. El episodio termina con el padre de Angélica tranquilizándola, diciéndole que no debería temer por la llegada de un nuevo miembro a la familia, y sobre todo, que la querrán sobre todas las cosas. Un final conmovedor en una serie fantástica con problemas reales, incluso dirigida para una joven audiencia. Es una pesadilla bastante extraña e inusual de la serie que llegó a asustar a más de uno, como yo. Pero que hoy en día la recuerdo más bien con bastante comedia, que me imagino era la intención, pero al ser yo un bebé baboso que comía pegamento, no logré captarlo de la misma forma. El laboratorio de Dexter es una serie como ninguna otra, que se enfocaba puramente en la ciencia y la tecnología con un niño genio que tiene un laboratorio enorme oculto en su casa, junto a una molesta hermana llamada Didi. La serie maneja múltiples temáticas que son resueltas con inventos sobresalientes que usualmente terminan de la peor manera posible. En un episodio Dexter comienza a tener pesadillas que van desde lo mundano, en cómo su hermana lo supera en inteligencia, humillaciones públicas, entre otros. Por lo cual, como el buen inventor que es, inventa una secadora de pelo gigante para poder controlar sus sueños y poder tener buenas aventuras en el paisaje onírico. No obstante, como es habitual en la serie, Didi termina corrompiendo sus sueños, comenzando a torturar nuevamente a su hermano con mucha más fuerza que antes, sometiéndolo en el interior de su mente a una tortura sin igual. A veces la serie podría tener estos ligeros toques surrealistas, algo normal dentro de los sueños a decir verdad, pero en esta ocasión debo decir que combinar la ciencia con los sueños dio esa especie de toque especial que daba ese aire de intriga al espectador. Honestamente este episodio no lo recordaba bastante bien, y fue una experiencia extraña porque hubo muchos detalles que terminé omitiendo. No obstante, a diferencia de los demás, no logró asustarme, solo causarme ese aire de intriga.
Las chicas superpoderosas son de esas series que te marcan por lo increíble que es el concepto, y no importa si eres hombre o mujer, vas a disfrutar enormemente de cómo estas chicas se cagan a trompadas a muchos villanos por el camino, sin sacrificar el hecho de que siguen siendo unas simples niñas. Teniendo villanos tan memorables, solo queda preguntar, ¿cuál de todos ellos siempre ha representado una amenaza primordial para el trío de superheroínas? Pues esa respuesta es muy sencilla de responder, más sencilla sabiendo que existe un episodio puramente dedicado a explicar qué pasaría si las chicas superpoderosas dejasen de existir. Él, la maldad encarnada y siendo el homólogo del chamuco en Saltadilla. Que no te deje engañar su actitud despreocupada y comportamiento algo afeminado, él, siempre ha sido una amenaza latente que en escala de poder supera en creces a los demás villanos. Tanto es así que es capaz de manipular a las chicas superpoderosas para hacerles caer en un sueño profundo y torturarlas en sus pesadillas, usando sus temores más profundos para confrontarlas hasta debilitar su psique. El episodio es algo difícil de ver, sobre todo si sufres de algunos de estos miedos, como lo fue en mi caso con las arañas. La ambientación es distinta a los demás episodios también, siendo mucho más oscura y surrealista, con múltiples encarnaciones confrontando a cada una de ellas. No obstante, sacando fuerza de voluntad de sus corazones, y después de una pelea contra sus temores, consiguen derrotar nuevamente a este villano salido de las profundidades del infierno. Los diseños son muy bien logrados, e incluso logra crear un repelús enorme. Si no me crees, te invito a ver este diseño del villano, un monstruo con 3 encarnaciones de él, en un cuerpo de langosta, con tentáculos, múltiples ojos en una boca afilada que se encuentra en su estómago. Si la intención de los creadores no era asustar a los niños, no sé cuál habría sido. Pero es un diseño digno de tu juego preferido de terror. Un episodio altamente recomendado. La última pesadilla que veremos en este video, sería la única de todas en la lista, que proviene de una película. Y es una que se basa en la serie animada de Batman del 2004, y que se titula Batman contra Drácula. Cuando vi esta película de pequeño me llegó a llamar la atención, ya que me pareció muy interesante su premisa de ver al Caballero de la Noche contra el Rey de los Vampiros. Pero lo que no me esperaba, es que la película tuviera una ambientación completamente aterradora. Me imagino que toda la gente que la llegó a ver en su momento, debieron haber sentido terror con las escenas espeluznantes de la película. Como por ejemplo, sería la escena donde aparece Drácula por primera vez, y que tiene una apariencia muy demacrada, o esa escena grotesca, de que Drácula y sus esbirros pueden ver el interior de la gente para ver cómo corre la sangre en el interior de sus víctimas. Incluso la escena del Joker transformado en vampiro que termina por cometer un robo en un banco de sangre. Pero en el caso mío, diría que la escena que más recuerdo de esta película, e incluso la que más me llegó a asustar, fue la escena de la pesadilla de Bruce, después de su primer enfrentamiento que tuvo contra Drácula. La escena es así, después de que en Ciudad Gótica ocurriera una serie de desapariciones, terminó por llamar la atención de Bruce, que sin dudarlo, inició su investigación para llegar al fondo de todo esto. Más adelante se termina enterando que el responsable, quien estaba detrás de todas las desapariciones, era el legendario Drácula. Quien ya después de haber regresado a la vida, pensaba en restablecer su reinado, empezando por convertir a toda la gente de Ciudad Gótica en demonios chupasangre. Batman tuvo un enfrentamiento contra él, pero lamentablemente nuestro Caballero de la Noche no era rival para el Rey de los Vampiros. Afortunadamente Batman llegó a sobrevivir de ese enfrentamiento, llegando casi moribundo a su mansión, donde Alfred lo ayudó a tiempo.
Después de aquel acontecimiento, Bruce termina inconsciente, y en esa misma noche, tendría una corta pero espeluznante pesadilla, donde él vuelve a vivir su traumática experiencia de aquella noche en ese infame callejón, donde le terminaron por quitar la vida a sus padres. Y que también toda esa escena es acompañada en ver cómo Bruce siente la gran angustia de no haber podido hacer nada por haber evitado aquella tragedia. Después de ver todo eso, la escena cambia de regreso a la habitación de Bruce. En esa misma escena, Bruce termina siendo despertado por un murciélago, que terminó por estrellarse contra la ventana de su cuarto, en donde se puede observar en cómo este murciélago termina agonizando de puro dolor, hasta posiblemente muriendo en aquella escena. Pero en ese mismo segundo aparece una misteriosa sombra en su ventana, que termina por dejar aterrado a Bruce, ya que ese misterioso ser con quien se termina encontrando, no era nadie más que con su propio alter ego, el mismo Batman. Que tan pronto esta versión horripilante del Caballero de la Noche hizo su extraña aparición, se lanzó a atacar a Bruce, así mostrando sus diabólicos colmillos de vampiro. Toda la escena termina con Bruce siendo asesinado fuera de cámara. Aunque todo eso no se muestra, lo único que se llega a ver es la sangre de Bruce, que termina esparcida por toda la habitación. Aunque al final obviamente todo resultó ser una pesadilla, no quita el hecho de que la escena termina siendo impactante, sobre todo su escena final, donde todo termina con una escena sangrienta, algo que no era tan común de ver en una serie animada para pequeños en ese tiempo. Cuando vi esta escena de pequeño, admito que sí me llego a asustar, y más bien diría que es la escena más aterradora de toda la película. Hasta en mi propia opinión personal, me llego a dar más miedo que la pesadilla de la cosa azul, vista en Coraje el perro cobarde. Y también la que me llegó a parecer la más aterradora de toda la lista de pesadillas en este video. Si llegaste hasta aquí, pues te doy las gracias por ver mi video hasta el final, estaré muy agradecido con los likes que vayan dejando todos ustedes. Antes de finalizar, quiero compartirles un pequeño dato sobre este proyecto, y es que desde hace mucho tiempo estaba planeando este video, como desde el año pasado, aunque en un principio tenía una idea distinta. Y era que el video originalmente trataría sobre momentos más aterradores en caricaturas. Pero al final lo terminé descartando, simplemente porque ya eso es un tema ya muy hablado aquí en la plataforma de YouTube, incluso hasta el día de hoy, hay gente que aún recurren en ese tipo de vídeos como especiales de Halloween. Pero aún así, en el fondo quería hacer un video con una premisa similar, pero que también fuese distinto. Y así se me ocurrió la idea de hacer un video recopilatorio sobre las pesadillas más aterradoras vistas en series animadas. Ya que nadie había hecho un video hablando sobre este tema antes. Así que hace un mes decidí retomar este proyecto pero cambiándole la idea. Si me llego a faltar una pesadilla aterradora de otra serie animada, pueden dejármelo en la caja de los comentarios para que así pueda hacer una segunda parte. Espero que hayan disfrutado el video al igual que a mí, cuando lo estuve editando. Si les gustó, dejen su gran like y suscríbanse para que así pueda seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, así que, sin nada más que decir, nos vemos, y hasta la próxima.